Familia, por favor acompáñenme en este episodio número 6 donde hablaremos de constelaciones familiares. ¿Y quién creen que nos acompaña el día de hoy? Sí, mi maestra, mi máster de constelaciones, la que me hizo, la que me formó, esa brujita que me enseñó todos esos trucos para las constelaciones. Lili, ¿qué vamos a hablar hoy, Lili? Gracias. Hoy vamos a platicar acerca de las constelaciones familiares, quién creó las constelaciones, para qué nos sirve hacer una constelación, qué vamos a descubrir. Una constelación nos va a mostrar la raíz de los conflictos, de las situaciones, de las enfermedades, de todo aquello que nos impide vivir nuestra vida de una manera plena. Además, vamos a ver cómo las constelaciones nos ayudan a develar todos aquellos secretos familiares que están impidiendo que nosotros vivamos un destino, una vida alineada a lo que nos corresponde de manera individual. Acompáñenos en este viaje. Hola familia, hoy estoy súper feliz porque vamos a hablar de un tema súper interesante en el episodio número 6 de Sanando Ando con Alicia Zarco. Y el ejercicio que haremos hoy y el tema que haremos hoy lo van a poder hacer en su casa y les va a traer muchos beneficios porque se trata de constelaciones familiares. Este tema tan polémico, tan emblemático, que si existen, que funcionan, que no funcionan, que uno está alucinando, que no está alucinando, ¿qué onda? Pero hoy lo vamos a desmenuzar y vamos a ver exactamente qué es, de dónde viene, por qué existe, porque yo sí me ofendo cada que me dicen que esto es charlatanería. Me ofendo infinitamente porque no lo es. Es una de las técnicas de sanación que te puede cambiar la vida con una sola constelación. Yo he visto muchos cambios en muchas personas que he atendido que con una constelación han dejado de beber, han dejado de consumir drogas, han tenido hijos, ha habido milagros, lo podría yo catalogar como milagros. Más allá de que pudiera ser un milagro energético, es un movimiento sistémico, es un movimiento del alma, es un movimiento de tu familia que cuando eso que todo el tiempo te está haciendo así, oye, mírame, 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 se sana y lo miras, todo cambia. Dice Beth Hellinger, los problemas del mundo no son por falta de amor, son por falta de orden. Y entonces Beth Hellinger dice que el desorden familiar sistémico, tanto en una empresa como en una familia, como con tu pareja, en todas las áreas de tu vida, que son los subsistemas, el sistema central va a ser tu familia y los subsistemas van a ser tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu empresa. Si el sistema central no está en orden, los demás subsistemas se van a ver alterados. Entonces, cada que vayamos a querer reparar algo, sanar algo, en tu vida, dinero, pareja, salud, trabajo, lo que tú quieras, todo es constelable, todo lo que tú quieras. Me dicen, un terreno es constelable, una herencia es constelable, todo lo que pase por tu mente es constelable. ¿Por qué? Porque todo el origen viene, ¿de dónde? De tu sistema familiar. Pero hoy invité a esa persona que me enseñó a amar las constelaciones, que me enseñó con su sabiduría y sus conocimientos y su amor, lo puedo decir, me enseñó qué son las constelaciones, me formó, fue mi maestra, después mi amiga, y es alguien que yo tengo mucho en mi corazón porque de verdad que es muy sabia, eh, muy conectada con lo espiritual, y ella me ha enseñado cosas que me he ido a escuelas, he ido a muchos lugares y nadie me los ha enseñado como ella. Y la verdad es que sí, hoy la honro, la guardo en mi corazón y es Lili, mi maestra de constelaciones familiares, familia. Cuéntanos, Lili. Bueno, primero, gracias por venir, porque sé que vienes de lejos, te hiciste 3 horas para llegar acá y poder participar en mi podcast. Y te agradezco que siempre creíste en mí. Me vas a hacer llorar. Yo también, ya quiero llorar. Que siempre creíste en mí, que me dijiste, tú tienes el don y que me enseñaste y a veces fuiste ruda, ¿no? Porque recuerdo que en una clase de familia me dejó una maleta toda la clase aquí en la espalda y estaba yo así y no me la quitaba y me dice, ¿no te has cansado? Y yo, sí, ya, ¿y por qué no dices nada? ¿Por qué no la sueltas? Y me ha llevado a hacer catarsis muy duras y me dijo, tú eres una niña y lloras todo el tiempo porque estás parada en la niña y no puedes hacer eso y te domina tu niña. Y yo dije, ¿eso existe? O sea, ha sido una persona que me ha llevado a la sanación, Lili. O sea,
yo no sabía que esto existía, yo sané muchas cosas de mi vida contigo. Han de saber que cada 8 días iba a México a constelar con ella. Ahí empezó mi proceso. Y bueno, ya te dejo hablar. No, ya me hiciste llorar, emocionada, y yo te lo he dicho, ustedes tal vez no conocen la historia de Alicia, pero la persona que ustedes tienen ahí es una persona que ha trabajado mucho en sí misma, y yo soy afortunada porque he vivido ese proceso y estoy sumamente orgullosa de todo lo que has logrado, y sabes que te quiero mucho. Ah, yo también te quiero. Ya estamos de llorón. Y gracias por venir porque hoy me honra que la persona que me formó sepan quién me formó. Digo, después hice una especialidad con Ingala, pero todos mis principios básicos me los dio Lili. Y pues eres una máster porque de verdad que yo ya que estudié una especialidad nada que ver, o sea, no constelan como constelamos nosotros. Y este don no lo tiene cualquiera y esta forma de enseñar no lo hace cualquiera. Y quiero que le comentes a todos los que nos están viendo qué son las constelaciones, quién sí puede constelar, quién no, qué no hay que hacer. Y tú, ¿por qué te interesaste? ¿Desde cuándo eres consteladora? Porque ella conoció a Beth Hellinger. Constelaste con Beth Hellinger. Así es, así es. Mi historia comienza cuando soy mamá, que llego a un grupo de desarrollo de mamás de la escuela de mi hijo, y ahí fue mi primer acercamiento con las constelaciones. Y cuando yo vi eso que sucedía dentro de una constelación, me pareció mágico, maravilloso, increíble, y despertó mucha curiosidad en mí, pero en ese momento no sentí la necesidad de aprender. Simplemente me maravillé de lo que sucedía en la constelación. Años después, ¿Eso fue en qué año? híjole, yo ya tengo 15 años como consteladora y eso fue, pues mi hijo tiene 19 años, entonces fue hace 19 años, más o menos cuando yo tuve el acercamiento con las constelaciones, por ahí. Y años después, Fue del 2006. ajá, sí, sí, em, me dice mi terapeuta justamente me dice, oye, hay una formación de constelaciones, ¿quieres ir? Y yo lo tomé como, sí lo quiero hacer como trabajo personal. Yo quiero trabajar en mí, quiero resolver temas, sí me parece muy bien. Y aquí te quiero comentar algo que de entrada yo entendí con las constelaciones, con una sesión de constelaciones. Estábamos en el grupo de constelaciones cuando tuve el primer acercamiento con ellos, con las constelaciones familiares, que de entrada yo pensé que constelaciones tenía que ver con astros y con otras cosas, ¿no? Que mucha gente dice, no, yo la carta astrológica no, a mí ya me la hicieron o no. No tiene nada que ver con eso. Típico. Cuando yo llegué de haber estado en un taller de constelaciones la primera vez, yo recuerdo que llegué y me puse frente a mi hijo, que estaba muy pequeñito, y le dije, acabo de entender que si yo he creído que tú me amas, que yo te amo, tú me amas más. Y no lo digo por el ego, sino porque los bebés, los niños, son capaces de todo por pertenecer al sistema familiar y por darle a sus padres aquello que sus padres requieren. Entonces, para mí, ese fue la primera comprensión que yo tuve de las constelaciones, y cuando yo hice ejercicio de pararme frente a mi hijo, lo hice desde el entendimiento de cuál era su posición en ese momento como el menor y qué estaba dispuesto a hacer por sus padres Qué y fuerte. por sus ancestros, ¿no? Ese fue el primer acercamiento. Después lo estudié. eh, Tuve la fortuna de estudiar con una mujer que nos enseñó constelaciones familiares, pero también desde el ámbito de lo colectivo, ¿no? Constelaciones colectivas, ¿qué quiere decir? La reconciliación entre pueblos, que eso me parece increíble y maravilloso. Ella hace esa labor, entonces tuve la fortuna de haber sido formada por ella. Después, Bert Hellinger venía cada año a dar seminarios a México y yo empecé a ir a los seminarios. Tuve la fortuna de haber sido constelada por Bert Hellinger. Qué padre. Y te puedo decir que su energía era impresionante. En el primer seminario al que fui, yo recuerdo que cuando estábamos 1,800 personas en una sala, y él entró a la sala, y yo cuando lo vi no pude evitar llorar. Yo sentía mucha emoción, era como estar viendo a mi artista favorito. Yo sentía mucha emoción, mi alma sabía que estaba en el lugar correcto. Y a partir de ahí, bueno, cada año que él venía, yo me iba a los seminarios. He tomado algunos otros seminarios con algunas otras personas que fueron formadas por Bert Hellinger directamente. Entonces, Mm. constelaciones es algo que empieza, pero que no tiene fin. Ujú. Y Se se me desesperan, ¿eh? Porque me dicen, ¿pero en qué momento voy a dejar de constelar? Le digo, la noticia es que esto no se acaba.
O sea, tu tarea, porque se acaba el día que trasciendes y dejas de ser humano y te iluminas, ¿no? Pero esto no se acaba. Así es. Y como facilitadores tampoco se acaba porque siempre hay nuevas comprensiones, nuevos enfoques, nuevas formas. Hay gente que dice, no, es que yo fui con tal constelador y no constela de esa manera. Claro Ujú. que no, ¿no? Cada constelador tiene su forma de constelar particular, le pone su toque, pero lo más importante es saber que las constelaciones están en constante movimiento. Bert Hellinger decía que aquello que no se mueve, se muere. Mm. Entonces, él partió ya en el 2019 justamente, y las constelaciones siguen, y siguen, y siguen, y siguen aportando más, y más, y más, y están en constante cambio, ¿no? Entonces, hay que darse a la tarea como de constantemente seguir estudiando, seguir impregnándose de todas las nuevas formas, las nuevas miradas, las nuevas comprensiones de las constelaciones, porque aquello que Bert Hellinger empezó a hacer en el inicio, Mm. Ujú. fue cambiando Sí, su ya manera, su visión. de la última vez que yo hablé contigo, que estábamos en ese tema, ya eran las constelaciones, que ya casi no tenías intervención, que dejes que el campo se mueva, que los elementos se muevan, y eso lo vemos con los caballos, Ay, es porque ahora precioso. hay constelaciones con caballos, y en los caballos, pues, no le puedes decir al caballo: "Dile a tu mamá, perdóname, o te honro, o te guardo en mi corazón", ¿no? O sea, el movimiento del alma que posee entra porque el espíritu de la persona entra al animal y el animal es el movimiento del alma. Impresionante. Ajá, y yo he visto a varias que incluso los caballos empiezan a limpiarles también como las enfermedades. Y hace poco me encontré en un programa de televisión a un artista que había ido a hacer constelaciones con caballos y me dijo, es que yo cuando llegué vi y me dijo el constelador, el primer caballo que se tienda ese caballo es tu mamá. Entonces, se quedó fascinada. Dice: "Pero, ¿cómo es que funciona?", ¿no? Le digo: "Es que el espíritu de la persona", y eso a mucha gente le da miedo, ¿cómo que el espíritu de mi mamá va a bajar? ¿Cómo es que el espíritu de mi abuelo va a bajar y se va a manifestar? Pero es algo muy sutil. O sea, a partir de ahora yo voy a representar a la mamá de Lili, ¿no? Empezamos a sentir todo lo que siente la mamá, te empiezo a ver diferente. Incluso, haz de cuen te quiero contar algo que me pasa, que cuando constelo y veo al constelante la cara más grande que el cuerpo, Ujú. inmediatamente me dice el sistema: "Está embrujado la persona". O sea, es algo súper raro, pero también entendí que es un lenguaje Sí, que se va a manifestar con cada quien. A claro. mí, el sistema sí me lo marca. O sea, Ujú. aprendí cuando les veo a la persona la cabeza más grande que el cuerpo, le digo: "Tú traes un trabajo energético muy cañón que te están haciendo". Y hay personas a las que la verdad no se los digo porque no viene al caso, ¿no? Viene a solucionar un tema, no a que la limpie ni nada. Pero, cada quien tiene un lenguaje y que realmente no es que empiece yo a hablar como el papá, o sea, no. Pero sí empiezo a sentir todo lo de su mamá de Lili y empiezo a ver como la ve su mamá. Y si hay un tic, lo que más me sorprendió cuando recién empecé a constelar es que si la persona tiene un tic nervioso, la que estoy representando, o sea, si yo ahorita fuera la mamá de Lili y su mamá de Lili tuviera un tic así, a mí se me empieza a mover así el ojo, o sea, se manifiesta, familia, es mágico. Sí. Y entonces, ahora que estudié la especialidad me dicen: "No, es que eso no, 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 no", ¿por qué? Porque se presta mucho a que la gente, el constelador, el facilitador, diga cosas que no son. O sea, que no se conecte bien al campo. Yo como que comprendí que en la especialidad cuidaban mucho eso, de que no consteles de esa forma, porque se presta a que inventes una historia o que no te conectes con el campo, o que ahorita les vamos a decir qué es conectarse con el campo. Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? O sea, ¿qué opinas acerca de que hay otros que constelan y que no se conectan energéticamente con los espíritus del sistema, que solamente es como incluso con los muñequitos, a ver, no cierres los ojos, solamente háblale y dile: "Mamá, te honro", ¿no? Y tú me enseñaste que el muñequito lo llevo a mi corazón y le digo, cierro mis ojos, visualizo que mi mamá está enfrente de mí, le digo: "Mamá, te honro", dime, y yo les digo: "¿Cómo estás viendo a tu mamá?". "No, pues no me ve". Ah, pues, ya me habló el alma, ¿no? Claro. No me ve, o está viendo a la derecha o está viendo a la Ujú. izquierda. Entonces, yo leo absolutamente todo el campo y en la especialidad me dijeron que eso no. Entonces, nada más es como un movimiento del alma y yo sí entré en un conflicto muy complicado porque yo soy bruja, brujil,
de como tú me enseñaste, que no, que hay que conectarse al campo, que te conectas a este campo electromagnético donde está la familia y que incluso los espíritus o la energía te habla y te dice qué movimientos hay que hacer. Entonces, ¿tú qué opinas de esto, Lili? Yo creo justamente esto que hemos hablado, van evolucionando, van cambiando, hay modos, ¿no? Las constelaciones pueden variar de un facilitador a otro, de una enseñanza a otra. En mi experiencia, Ujú, lo que yo creo es que es muy importante que el facilitador tenga la capacidad de conectarse con qué campo, con el campo mórfico, ujú, ¿no? El campo mórfico, ¿qué es? Es la memoria de toda la familia, de todas las historias de nuestros antepasados, de nuestros ancestros. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un campo, es un campo de información que nos contiene a todos y que ha registrado la evolución, nuestra evolución, la evolución de nuestra familia y la evolución de todos los seres humanos y de las especies. Hay un hombre que descubrió, que le puso nombre a este campo y la esposa es consteladora. La no, esposa de este hombre es consteladora y entonces él lo entendió este término, se llama Rupert Sheldrake, me parece que es británico, no recuerdo bien de dónde es, pero él descubrió, él es biólogo y entonces estaba justamente estudiando las especies, tratando de entenderlas, y él se dio cuenta que cada especie tiene un campo electromagnético que los contiene. ujú, Por eso nosotros vemos que las parvadas, ¿no? Pues no sacan la banderita y van diciendo para dónde van, simplemente van siguiendo un ritmo, todas las aves, el cardumen le sucede exactamente lo mismo. ujú. Él se dio cuenta que todas las especies tienen este campo electromagnético que los contiene y este campo electromagnético guarda la información. ¿Qué información guarda? Todo el proceso evolutivo especie por especie y nosotros como especie no somos la excepción. Tenemos un campo que contiene toda la información. Cuando nosotros hacemos una constelación, es como abrir ese campo y extraer la información de acuerdo de lo que la persona quiere trabajar o quiere resolver. Entonces vas a un archivo específico, Como los registros como los akáshicos. registros Sería académicos. como el registro akáshico de la familia, Así es. como su libro familiar, ¿no? Así es, toda la historia, imagínate, de esa familia, todos los eventos traumáticos, dolorosos, todo aquello que de alguna manera marcó a cada uno de los miembros de la familia. Entonces, todo aquello que no se resolvió en los ancestros se convierte en una tarea para las siguientes generaciones. Esto quiere decir que nosotros estamos viviendo muchas veces los destinos de nuestros ancestros. Y cuando estamos viviendo el destino de un ancestro, no estás viviendo el tuyo, ¿no? Y te ves sujeto a pérdidas, a estados de salud complicados, a situaciones de relación de pareja difíciles, ¿no? A problemas en lo laboral, a robos, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que está ese campo en ese sistema y ese campo es el que se abre cuando una persona está constelando. Va a constelar la salud y le van a mostrar cuál es el origen, cuál es la raíz, dónde se generó en su sistema familiar un acontecimiento que trabó, que fue difícil, que fue doloroso, un secreto, situaciones que fueron complejas. A ver, ahorita que estás diciendo eso, ¿cuál es la enfermedad predominante del mexicano? La diabetes, ¿sí? En mi familia, mi papá es diabético, mis tíos son diabéticos, este, yo tenía resistencia a la insulina, pero conforme fui constelando y todo, se desapareció, me cuidé y todo, ¿no? Pero, ¿tú qué dirías a todas las familias? ¿Cuál sería el común denominador? Yo tengo una teoría, pero yo quiero escuchar la tuya porque eres la máster. ¿Cuál sería tu teoría acerca de la diabetes en el sistema familiar? Porque esto es algo colectivo, como la persona con la que estudiaste, ¿no? Que aparte, voy a hacer un paréntesis, estudiaste tú, ¿dónde te formaste? En la Universidad de Chapingo. En la Universidad de Chapingo, exacto. Esta señora que hacía las constelaciones como colectivas de la sociedad, yo diría, ¿qué tendría que estudiar una familia que tienen diabetes todos? ¿Qué enredo sistémico, qué problema, qué secreto, con qué tiene que ver? Pues mira, básicamente tiene que ver con el amor. Es una resistencia a recibir el amor, una incapacidad para recibir o para tomar o para dar el amor. Entonces, creo que en la familia donde hay este tipo de enfermedades,
vienen de historias de mucha separación vincular. El vínculo existe cuando perteneces a una familia, está el vínculo, ¿no? Ujú. Tú estás vinculado a tu familia. Cuando tus papás te conciben, tú en automático entras a un programa familiar que te vincula a sus historias, a sus dolores, a las tragedias. También nos otorga fuerza, también de esos ancestros también nos vienen cosas muy positivas, muchos regalos. Sin embargo, también hay aspectos que son limitantes. Entonces, cuando el vínculo entre una madre, por ejemplo, y un hijo no se logra, cuando no hay este amor, cuando no fluye la mirada de la madre hacia el hijo, cuando el hijo no recibió el amor de su madre, la contención, eh, este acompañamiento emocional, etcétera, el niño crece pues no conociendo, no estando vinculado al amor. No se vincula si no me vinculé a mi madre, no me vinculo al amor con nadie. Nuestra madre es el primer amor de nuestra vida. Ahí es donde se lleva a cabo el cómo voy a yo, como ser humano, a relacionarme con el amor, con el afecto, con el merecimiento, con el recibir, con la posibilidad de sentirme valioso. Si fui amado, si fui bien recibido, si fui contenido, si fui acompañado, si fui mirado, el amor va a estar ahí. Cuando no se logra ese amor es cuando no hay esta posibilidad de recibir el amor. No lo conozco y me resisto ante algo que me parece desconocido. Todos los seres humanos básicamente queremos ser amados, pero cuando no lo hemos recibido muchas veces hay esa imposibilidad para decir, venga, dame, ¿no? Ujú. No sé lo que es y lo que se siente recibir amor, voy a estar imposibilitado. Así. Y la mayoría de los seres humanos, bueno, por lo menos en México, que es la enfermedad que más predomina, yo me he dado cuenta que en las personas que atiendo, que, o sea, no hay un manual para ser padres y entonces no hay quien te diga, tienes que hacer un movimiento cuando nace tu bebé y llevarlo a tu el centro de tu corazón y decirle bienvenido a la vida y lo vas a mantener así durante sus primeros meses de vida porque eso le va a dar contención para su vida futura. Y entonces, ¿qué pasa? Que las almas siempre están distraídas y yo veo que siempre el alma de la mamá o del papá están en que la mamá que si me pone el cuerno el papá, la mamá que si hay dinero para comer o no, que si tengo que trabajar, pero que ya me embaracé otra vez y ya viene el otro. Y entonces se pierde este movimiento de amor y por eso es de que hay tanta diabetes. Entonces coincide que en mi sistema familiar por parte de mi papá, que son los que están enfermos de diabetes, tuvieron una vida donde, pues, se educaba a golpes, ¿no? Y también la mayoría de las familias mexicanas se educaba a golpes con el chanclazo, con el fuete, con la vara, ¿no? Porque así le tocó a mi papá Sí. y a toda su familia, todos sus hermanos fueron educados de esa forma. No había amor, pues el amor no sé ni lo que se siente, en qué momento mi vida, felicidades, te amo, lo hiciste súper bien en la escuela, o sea, eso no existía, familia. Hay que sanar el amor para que en la conciencia, por lo menos de tu sistema familiar, porque como todos somos uno, empezamos a sanar el tema del amor y se empieza la energía a expandir, ¿no? Y cambia. Y la verdad es que sí, en mi familia el amor pues se ve, mi papá es seco. O sea, mi papá ahora ya, mi amor, y sí, yo le digo, papá, sí, pa, te amo. Sale, hija, cuídate, bye. ¿No? O sea, ¿cómo estás? Sí, Da y miedo. bye. Y es el miedo a demostrar el amor, ¿no? Porque está en las constelaciones, tú recordarás, ¿no? Lo que más descubrimos es el amor está, pero no sabemos cómo manifestarlo y a veces entre el amor entre una generación y otra se interpone la historia. ¿Qué se interpone entre ese amor que seguramente tu papá tiene por ti, innegablemente? ¿Qué se interpone? La violencia que vivió, esa separación, esa frialdad que seguramente vivió en su núcleo En la familiar. infancia. Así es. Y lo que nosotros vemos en las constelaciones es cómo se va transmitiendo de una generación a otra. ¿Qué quiere decir? Tus abuelos fueron a lo mejor duros porque sus padres fueron duros. Ujú. ¿No? Y así vemos que son 7 generaciones en las que lo que se está haciendo es repetir patrones. Es una programación, imagínate que estamos todos dentro de un mismo programa repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. A mí me parece que este programa no es un programa amoroso, no nos lleva al amor, ¿no? Por eso es necesario hacer una constelación, porque el amor está, pero está tapado, está oculto.
¿no? Y hay que ir a quitar todo aquello que impide que el amor se pueda sentir, se pueda ver, para poder, claro, entonces si yo me sano, si yo quito aquello que está impidiendo ese vínculo, ese afecto, ese amor, pues claro, ya quito todo lo que no sirve y me quedo con lo que sí sirve, que es el amor y que sí está ahí, ¿no? Probablemente 7 generaciones repitiendo exactamente los mismos patrones. Si tú te pones a ver, son 7, estás viviendo posiblemente aquello que pasó hace 7 generaciones. Entonces, es como estar en un bucle generación tras generación donde perpetuamos dolor. Ujú. E imposibilidad para el amor. Claro, y necesitamos sentirnos amados, lo que decíamos ahorita. Los seres humanos creemos que necesitamos muchas cosas, cuando en realidad necesitamos una y la necesitamos mucho, y es amor, ¿no? Y ese amor, ¿de dónde lo tomamos? De inicio como hijos de nuestros padres. Y nuestros padres, ¿de dónde tienen que tomar esa posibilidad? De sus padres. De sus padres. Y los padres de nuestros padres, ¿no? De Y sus es padres. claro. Pero ahí es donde se desordena, ahí es donde Beth Hellinger dice, si está el amor, o sea, no es que no haya, o sea, por ejemplo, aquí no es como tú dices, no es que mi papá no me quiera, pero se interpone la historia familiar de desamor, de violencia, de frialdad que le dieron a él. Claro. Entonces él ya se imposibilita para darme el amor. Sí está, sí me quiere, pero no lo puede expresar porque lo ve como algo en la biodescodificación, el amor, la resistencia a la insulina es como que el amor es peligroso. Peligroso. Es un peligro porque no sé lo que es y lo que se siente, no lo conozco. Entonces viene algo y dicen, espérame, bye, bye, Ica. Esto es demasiado dulce para mí. Sí, es mucho azúcar para mí. Entonces, en ese momento, bye. Y ya no me, ya, sí, pa, te amo, ¿no? Entonces, pero sé que sus formas de demostrar son diferentes, ¿no? Pero si hiciéramos un poco de conciencia. Ahora, a mí me encanta hablar de los secretos familiares. Me encantan los secretos familiares, de cómo se manifiestan, porque dile qué pasa cuando se guardan todos los secretos, porque de verdad, familia, todos tienen secretos que ni siquiera imaginamos, familia, ¿sabes? Porque nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar que en uno de esos jueves que iba yo a México, de manera obsesiva todos los jueves, porque soy obsesiva, y iba yo a constelar, ¿no? Entonces, en una de esas, uno de mis tíos lo meten tras las rejas, pero no era la primera vez, ya era como la cuarta, o sea, ya le gustaba, ¿no? Entonces yo decía, y yo voy con Lili y le digo, oye, ¿sabes qué? Es que mi tío, yo ya estoy desesperada porque era por tonterías, familia. O sea, ni siquiera es que mi tío sea un delincuente, es una fina persona, es muy amoroso. Lo acusaban de cosas como si tuviera que cargar con cosas que no le correspondían, justo así como de, oye, ¿yo por qué? O sea, ¿yo por qué estoy pagando si esto no es mío, no? Y que no, y que un fraude, y que un coche, y que una tierra, y que no sé qué. Entonces yo recuerdo perfecto que cayó en la cárcel tras las rejas y lo constelé y salió y tú me dijiste, es que aquí hay un trascendido, uno vivo, no reconocido, porque aquí hay una historia que pasó y que no fue vista, que tu abuelo hizo algo con este trascendido y tu tío está pagando por él. Y yo dije, ay, no, ¿cómo crees que si mi abuelito era un pan? Mi abuelito jamás mataría ni una mosca, ¿no? No, jamás. No, pero es que aquí está el sistema, no miente, Alicia. Bueno, está bien, ¿no? Si tú lo dices y te creo, pues la máster, ¿no? O sea, sí le creo. Total de que lo constelé un jueves, Lili. Me acuerdo perfecto. Estaba tras las rejas. Regreso a mi casa, obvio me carcomía la ansiedad de saber si era cierto que mi abuelo había desvivido a alguien. Le hablo a una de mis tías, que es la que se sabe todas las historias. Y le digo, oye, tía, fíjate que salió esto y esto en la constelación, quiero que tú me... Ay, hija, ¿constelaste o quién te dijo? Sí, eso sí funciona, ¿eh? Porque es verdad, fíjate que tu abuelo se fue a trabajar mi abuelo se iba a trabajar a Canadá y Estados Unidos de jornalero. Su hermano tenía una novia, bueno, que era como que se la andaba ligando, pero en una de esas, pues, abusó de ella. El hermano de la chica manda a golpear al tío, o sea, a su hermano de mi abuelo. Entonces lo manda a golpear brutalmente. Entonces el tío abuelo cae en el hospital y mi abuelo se trae todos sus ahorros de jornalero, le paga el hospital al tío
lo salva, queda en silla de ruedas y en ese momento mi abuelo, obviamente en este amor ciego que le tiene a su hermano, dicen, me las va a pagar, vean cómo dejaron a mi hermano, ¿no? Me las van a pagar. Entonces mi abuelo en venganza manda desvivir al que había golpeado a su hermano, pero desviven al equivocado. No desvivieron al que golpeó al hermano, sino que desviven a un equivocado. Ahí se genera la deuda, porque finalmente, si hubiera desvivido al que sí golpeó a su hermano, ¿se empareja la cosa, Lili? No. Ahí lo que se cree es eso se le llama compensación ante un evento difícil, ¿no? Algo que quedó marcado en la familia y que no tuvo reparación. Entonces, las siguientes generaciones tienen la necesidad de pagar eso, de repararlo. Y una reparación va a crear siempre otra reparación y otra reparación y otra reparación, y andamos de una polaridad a otra, ¿no? Las constelaciones en ese sentido lo que hacen es que, por ejemplo, tu papá, tu abuelo, en ese momento hubiera aceptado que, bueno, no es lo correcto, no está bien, ¿no? Que hayan mandado golpear a su hermano, sin embargo, correspondía como parte del destino porque él lastimó a otra persona, ¿no? Digamos que ahí sí estaban en igualdad porque él lastimó y a él lo mandaron, digo que no era lo ideal que lo mandaran lastimar. Así es. Pero se genera tal vez un poco de equilibrio porque dice Bert Hellinger que a veces sí hay que incluir la venganza. El equilibrio incluye, el Bert Hellinger decía, tanto en lo positivo como en lo no tan positivo, decía él, ¿no? Sin embargo, ahí hubiera terminado, ¿sabes? Yo causé un daño, a cambio recibo un daño y ya. Parejos, Ajá. tablas. Sin embargo, cuando tu abuelo entra a intentar reparar o vengar esto que le hicieron al hermano, ahí se genera una nueva deuda, ¿no? Y aparte le cuesta la vida a otra persona. Entonces, claro, eso va a impactar en el árbol y va a buscar su equilibrio, su compensación, su reparación. Que alguien pague. Que alguien pague sí o sí lo que hizo el abuelo. Claro. Y hace rato mencionaste el amor ciego, y el amor ciego lo tenemos todos por pertenencia, por vínculo a nuestro árbol genealógico, a nuestra familia. Esa deuda, ese amor ciego genera deudas, genera la compensación de este tipo de eventos que mencionabas ahorita. Y pues la verdad es que, mira, cada que lo hablo es como darnos cuenta que es absurdo, ¿no? Que es absurdo estar en esta compensación eterna, en este intentar reparar algo que ya sucedió y que finalmente no nos corresponde a nosotros. No es nuestra historia. Y cuando nosotros estamos intentando reparar la historia de alguien más, ¿quién está viviendo nuestro destino entonces? ¿Quién está viviendo lo que auténticamente nos corresponde a nosotros? ¿Quién? Nadie. ¿No? Tu destino lo dejas de vivir por estar en esas reparaciones, en esas compensaciones. Bert Hellinger y las constelaciones a donde nos llevan es a la aceptación de todo tal como es y de todos tal como son y de la historia. A ver, eso le pasó, no sé, en el caso Del abuelo. Del abuelo. Lo ponemos como ejemplo y nos damos cuenta, y el abuelo hubiera podido decir, bueno, a mi hermano le tocó recibir una paliza porque causó un daño y eso lo dejó con él. A eso se le llama como respetar, honrar el destino de cada uno de los miembros. Pero ¿qué es? Es una resistencia, es una no aceptación constante, ¿no? Una pelea. ¿Y por qué a mi abuela sufrió tanto? ¿Y por qué mi madre sufrió tanto? ¿Y por qué el abuelo? Porque así tocaba. Porque era parte Eso es lo que la de gente no entiende, que la así tocaba, no lo entienden, es pero porque a mí me pongo de víctima, eso no me toca, o sea, entonces cuando lo constelé, bueno, porque les tengo que contar el final, está buenísimo. Sí. Lo constelamos un jueves, me cuenta la historia mi tía, me dice todo eso, y creo que te hablé, no recuerdo, creo que sí te hablé, no recuerdo que te hablé para contarte que efectivamente la historia que yo no sabía y que había salido en la constelación, porque se manifestó esa historia, había sido cierta.
Y entonces entendí que mi tío estaba pagando por el delito que mi abuelo no pagó de desvivir a la persona. Él estaba compensando a mi abuelo. En amor, mírame, o sea, mírame, ámame, como no lo pudiste hacer cuando era yo pequeño, mírame porque yo voy a pagar por ti. El amor ciego es el que no te deja ver, familia, el que te puede llevar incluso a la muerte y no te deja ver, pero uno está bien ciego por los papás y yo voy a hacer lo que sea por ellos. Entonces mi tío, que siempre pues lo han criticado de que malgasta y cosas así, pero diles, Lili, sí o no, que es es el que más amor tiene por la familia, Así es. porque es el reparador, él es el que está reparando y está diciendo, no se preocupen, yo pago por mi papá. Así es. Él levantó la mano, él fue el más valiente, él fue el más amoroso y él fue el que se sacrificó por todos sus hermanos y dijo, yo pago, no hay problema, yo pago por ustedes. Así es. Y lo juzgan, y a veces juzgamos y no nos damos cuenta que a lo mejor el hermano más problemático, el más drogadicto, el más alcohólico, el que más ¿A problemas qué le da, pasa todo? el que le pasa todo, es el que más amor tiene hacia el sistema, es el que más se pone y dice, no, hermanos, yo lo hago por ustedes. Entonces, a lo que voy es que lo constelamos, honramos al desvivido. Le pedí perdón en nombre de toda la familia. Perdóname, perdónanos si se dañó, te dañamos a ti, a tu familia, perdón a todos los afectados. Pedí perdón ahora sí que en nombre de mí, todos mis amigos, como dice el juego. Pedí perdón y mi tío salió el lunes. O sea, entró el jueves, lo constelamos, había entrado como 15 días antes. Entró, lo constelamos un jueves y salió el lunes. Para que vean, yo desde ese momento que iba a tomar las constelaciones dije, yo tengo que aprender a hacer esto porque esto es, Maravilloso. o sea, es Dios hablando. Dios diciéndote sí existo, sí existimos como personas, sí hay una historia que reparar. Y si reparas la historia, reparas la vida de las personas y van a poder vivir su propia historia. Entonces ya mi tío no ha vuelto a caer, Claro, no ha ¿por qué? vuelto a caer. Porque aquella persona que necesitaba ser vista porque estaba excluido, es incluido. Cuando tú miras aquellos a los que se les negó el lugar, la pertenencia, el reconocimiento, aquellas personas que intervienen en la historia de tu familia, tú los miras, los reconoces, ya no tiene que haber alguien que venga a traerlos al sistema, que venga a recordarles, que venga a recordarle al sistema que esas personas necesitan ser incluidas. El sistema dice, ya no hace falta nadie, ya todos estamos en paz porque todos los que de alguna manera pertenecemos tenemos nuestro lugar. E inclusive aquellos a los que tu sistema familiar les modificó la vida o aquellos a los que otra familia les modifica a tu familia. A ver si se entendió. Quiero poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque mucha gente me dice, no, ¿cómo crees que este novio ya es parte de mi sistema? Claro. ¿Cómo crees que el que me violó ya es parte de mi sistema? ¿Cómo crees que el que me robó ya es parte de mi sistema? Ya es parte de tu sistema. Ajá. Entonces yo recuerdo perfecto que una vez, familia, yo tenía un novio, pues que tenía una reputación pues no tan agradable, ¿verdad? Y entonces cuando lo constelo con Lili, me dice, ¿por qué metiste a este tipo a tu sistema? Y yo así como que, ¿ya es de mi sistema? O sea, todavía no era yo consteladora. Y me dice, Alicia, metiste este tipo a tu sistema. ¿Sí sabes todo esto? Las implicaciones que tiene que hayas metido a tu sistema un novio que no sea, o sea, que tenga como una historia tan gris y tan oscura. Le dije, no, pero ahora es súper buena gente. Sí, pero ya forma parte de tu sistema. Claro. Y en algún momento algún hijo hasta le puede ser fiel a ese novio. Claro. Porque fue muy significativo para mí. Claro, sobre todo por la importancia que tuvo en tu vida. Entonces, él ya forma parte de mi sistema. El que me robó forma parte de mi sistema. Quiero que lo sepan, familia, porque a veces hay que honrar, bueno, no a veces, siempre hay que honrar y reconocer a esos miembros de la familia o esos miembros de tu vida, de tu sistema, que no llevan la misma sangre, pero que ya forman parte de esta historia y que lo que piden es ser incluidos, como el desvivido que desvivió mi abuelo. Pues él ya formaba parte de mi familia, no tenemos la misma sangre, no lo conocí, no sé quién es, no sé cómo existió, pero pertenece. Entonces, eso es lo que mucha gente le cuesta trabajo aceptar. No le voy a decir ¿cómo voy a honrar al que me estafó y me robó y me llevó a la bancarrota toda mi empresa? Claro.
Entonces sí quiero que los que nos están viendo Y sepan. claro, ¿y qué se compensó? ¿Qué se compensó cuando tú, pierdes tu empresa? ¿No? O sea, esa persona que pierde la empresa, que a través de una constelación lo que va a descubrir es a quién le fue leal, Ujú. ¿no? A quién de sus ancestros le reparó un acontecimiento. Lo que hace la constelación es justamente mostrarte, Ujú. ¿no? Y cuando tú lo puedes ver, entonces lo puedes aceptar, reconocer, honrar y decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esto del una persona, un hombre que pierde su empresa, que lo dejan en la quiebra. Yo tengo un paciente así, que debe 46 millones de pesos, se va a la quiebra y debe, y resulta que el abuelo compensó al abuelo, porque En la o constelación. sea, en la constelación con los muñequitos sale todo, familia, hasta lo que no saben ustedes que existe, ¿no? Entonces, revuelve los muñequitos, le dije: "Es que tú estás reparando la historia de alguien más". Y Sí. entonces le digo: "A ver, aquí está tu abuelo paterno. Tú estás cargando y compensando al abuelo paterno. El abuelo paterno, ¿a quién le robó a quién o le robaron o Ujú. estafó?". Dice, y se me queda viendo, me dice: "¿Cómo sabes?". Le dije: "Porque es una compensación, o sea, tú estás reparando lo del abuelo, ¿no?". Así Y es. resulta que el abuelo me dijo: "Te voy a ser muy honesto, Alicia, muy honesto. Mi familia siempre se ha enriquecido a base de abusar de los demás". Ahí está. Entonces, cuando me dice eso, mira, hasta se me pone la piel Sí, chinita sí. porque me dijo: "Esa es la verdad", pues, él casi con lágrimas en los ojos me dijo: "No es justo". Le dije: "No es justo, pero para tu alma sí es justo. Para tu alma lo que dijo: 'Yo por ti, abuelo, yo Sí, pago por ti'". A exactamente. todas las familias que has estafado, que les has robado, que les has abusado, tú con esos 46 millones les estás pagando, estás endeudado con el sistema familiar. ¿Qué hicimos en la constelación? Lo puse a que pidiera perdón a todas esas personas a las que el abuelo les había robado, estafado, abusado. Y te voy a decir una cosa, porque muchas, no, pero si yo ni lo conocí. Sí, claro, O eso sea, es muy común. ajá, yo ni lo conocí. No, no, eso no es, Alicia, porque yo no lo conocí. No Yo sé ni cómo se llama. no sé ni cómo se llama, no sé cuál es la historia. No necesitamos saberlo. Lo tienes en ti, está en tu ADN. Está en tu ADN, está en tus células. Es Entonces yo le dije, vamos a pedirle perdón a todas estas personas que el abuelo les hizo un daño para que tú te desvincules, porque tú traes ahorita, es como si tú fueras el abuelo, y entonces no estás vinculado a su historia y hay que desmarcarte, como en el fútbol, desmarcaje personal, desmárcate, claro. ¿no? Entonces, honramos a las personas estafadas, honramos al abuelo, le dijimos que sí, que ese modus operandi también él lo lleva en su genética, porque dice que él también lo hacía Claro. y que el papá también lo hacía. Ujú. Entonces dice: "Ahora yo soy otra persona y estoy infinitamente arrepentido de todo lo que hice, porque ahora soy consciente". Hicimos toda la constelación, honró al abuelo, le pedimos perdón a las personas, todo eso, estamos en el trabajo de que mire el dinero, porque le dije: "¿Sabes cuánto debes?". "No, no sé". Le dije: "No estás mirando el dinero. Claro. Necesito que para la siguiente sesión me traigas una lista de cuánto debes, a quién le debes y un plan para ver cómo les vas a pagar". Un tema nos puede llevar a todo eso, pero a ver, Lili, yo quiero que les cuentes de los secretos de los incestos. Híjole, yo te puedo decir que en un grupo de personas, de 10 personas, 7, 8 han vivido situaciones de abuso, ¿no? Es muy común desafortunadamente, pero es lo más oculto. Sí. Es de lo que menos se habla, es de lo que menos evidentemente el propio sistema está orgulloso de eso, o sea, lo tapan, lo ocultan, lo viven continuamente y se repite una generación, otra generación, pero no se habla de eso y eso tarde o temprano lo vamos a vivir en nuestra vida. La repetición de ese abuso se va a vivir no necesariamente en el tema sexual. Se puede vivir en te pido dinero y no te pagan, tienes relaciones afectivas en donde constantemente vives el abuso. ¿Qué quiere Las decir? demás. Así es. No necesariamente lo vas a replicar tal cual en cuanto a tu sexualidad o vivirlo de manera sexual, pero sí lo vas a replicar de otras formas. Ujú. Y es una forma de compensar y de que algo sea mirado. Cuando se vive de la misma manera, ¿qué quiere decir? En generaciones atrás hubo algún tipo de abuso sexual. Cuando lo vives de la misma manera es para que sea, es como el sistema gritando que ya salga, que sea mirado,
que esto que ha estado lastimando generación tras generación a ciertos miembros sea mirado. Entonces, claro que nosotros, si lo pensamos así, nuestra abuela, bisabuela o tatarabuela viene de la revolución, de situaciones en donde se vivieron despojos, abusos, violaciones, todo tipo de situaciones que fueron muy difíciles para toda una sociedad, para todo un colectivo. Ahora, hablamos ahorita de las constelaciones en el aspecto de la familia, pero tenemos que mirarnos también en el aspecto colectivo. Muchas veces estamos siendo leales no solamente a nuestro propio sistema, sino a todo el colectivo humano. Miramos situaciones de dolor que se han vivido a nivel colectivo. Por ejemplo, hay un colectivo, vamos a ponerlo así, un colectivo de mujeres que han sido abusadas, de hombres que han vivido violencia, ¿no? De donde se han vivido ciertas desgracias, colectivos donde se han vivido desgracias muy fuertes. Y claro que esa información también se queda en esos lugares y va a tener la necesidad de repetirse para sanarse. Esto pareciera algo como un aspecto negativo, pero en realidad lo que quiere y lo que busca esto es claro, es llegar al momento de estar en paz con todos los acontecimientos, de dejar de pensar, esto tendría que haber sido diferente, esto mi ancestro no lo tenía que haber vivido, esto no tendría que haber sucedido. La realidad es que no sabemos el por qué cada persona vive lo que le toca vivir, pero sí sabemos que lo que nos corresponde a nosotros como pertenecientes a un sistema y a todo un colectivo humano es reconocer que así es y que no importa si compenso, si pago, si reparo, ¿no? Simplemente es. Simplemente es. Bert Hellinger decía aceptar todo tal como es y eso es lo que más nos cuesta trabajo, Ujú. ¿no? Queremos como Cuando te causa mucho dolor, sobre todo, es cuando más trabajo cuesta la aceptación. Cuando te robaron, cuando llevas una serie de relaciones dolorosas, sometedoras, donde hubo golpes, entonces no se preguntan el por qué o qué estoy compensando o qué me está diciendo mi sistema familiar de que yo me genero un golpeador o un ¿desde dónde? alcohólico. ¿Cuál es el origen? Ujú. ¿No? Las constelaciones te muestran el origen. ¿Para qué? Para que lo rompas tú y lo rompas para las siguientes generaciones. Yo creo que lo más importante, Alicia, es que las personas entiendan que esto es un programa y que tenemos, número uno, que ser conscientes de que este programa existe. Las constelaciones, esto que tú has hecho por las constelaciones el día de hoy es maravilloso, porque las constelaciones están mal entendidas, mal interpretadas. Se cree que si yo tengo una enfermedad, si yo tengo una situación, voy a ir a que me constele para que entonces la situación se me resuelva. Claro que el propósito de una constelación es hacer que algo suceda, por ejemplo, en el caso de tu tío, ¿no? Si no hubiera sucedido la constelación, tal vez tu tío hubiera quedado ahí años y años y años, ¿no? Pagando por algo Claro. que no hizo. Pero lo más importante no es salir de ahí, lo más importante es mirar todo lo desde donde, el origen, reconciliarme con la historia, estar en paz con todo tal como sucedió, para entonces yo poder fluir en lo que a mí me corresponde como mi vida y mi destino. Entonces, pero aparte, el premio extra que te hace una constelación no solamente es romper y transformar, sino que también te ayuda a evolucionar. La constelación tiene como propósito llevarte a dar un brinco evolutivo. Sales de las polaridades donde algo es bueno o algo es malo y te reconcilias con todo tal como es. Y entonces, tú al hacer una constelación, ¿qué haces? Evolucionas. Cada constelación es un brinco evolutivo. Y hay personas que dicen, es que yo constelé y no ha pasado nada en mi vida. Ujú. No ha pasado nada en tu vida porque no lo quieres ver. Y te voy a platicar, cuando yo hice la constelación con Bert Hellinger, mi constelación duró 5 minutos, ¿no? ¿Cómo Fue crees? ¿Y qué rapidísima. constelaste? Constelé el guión de vida. Recuerdo que en esa ocasión Bert Hellinger nos estaba enseñando acerca del guión de vida y el guión de vida se instala en los primeros años de vida cuando tú escuchas una canción, ¿no? Constantemente cuando te leen un cuento te están diciendo qué es lo que te va a suceder, ¿no? Te están programando. Y entonces yo escuchaba con mi papá y yo cantaba con mi papá la de los 3 cochinitos, ¿no? Y entonces Bert Hellinger nos preguntaba a los mexicanos qué canción escuchaban y evidentemente todos escuchábamos Cricri, ¿no? Y entonces dijo, a ver, vamos a revisar guiones con esas canciones. Y cuando yo pasé, me dijo, es que los 3 cochinitos no me hace sentido.
Y en todos los que estaban ahí, que seguramente se relacionaron también con la canción, empezaron a decir: "Sí, sí, es que la escuchábamos". Y él dijo: "A ver, vamos a revisarlo". Y entonces salieron hermanos míos que no habían tenido lugar y no habían sido reconocidos, ¿no? O Cuando sea, yo me sentaba en las piernas de mi papá, yo estaba cantando una canción que estaba hablando de hermanos míos que no habían nacido. guau. O sea, ¿cómo va la de los 3 cochinitos? El guión de vida se instala en las primeras Párrafos, estrofas, ajá, estrofas de la canción o en la primera parte del cuento. ajá. Ahí es donde se instala el guión de vida. Y la canción empieza: los 3 cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, pero, lo que hizo Bert Hellinger fue, traer a los 3 cochinitos, ¿no? O sea, puso 3 personas que estaban, acostadas, y Ujú. cuando las personas están acostadas, significa que son muertos. Entonces, eran muertos que yo tenía que ver. Y ahí lo que se vio fue que si yo estaba implicada con ellos, ¿qué quiere decir implicada? Tal vez quería ir a la muerte con ellos o yo estaba dispuesta para ir a la vida. Y en la constelación, afortunadamente yo los miraba a ellos, pero yo iba hacia la vida, ¿no? Entonces, Bert Hellinger cuando vio eso dijo: aquí no hay nada que hacer, gracias. Y yo en ese momento no entendí la constelación porque una constelación no se analiza, no se comprende con la mente, no necesitamos ni siquiera saber cómo, cuándo y Ujú. por qué. Simplemente se acomoda, se integra en nosotros. Yo recuerdo que decía 5 minutos de mi constelación con Bert Hellinger desaprovechados, ¿no? Y no, la realidad es que era lo que correspondía. En ese momento yo solté la constelación y yo te puedo decir que yo no entendí la profundidad de ese movimiento que duró 5 minutos hasta 2 años después. Cuando yo volteé a ver mi vida 2 años después, dije, ahí pasó algo y pasó algo importante. En esos 5 minutos. En esos 5 minutos. La gente lo que quiere es, no, a mí que me resuelva la constelación, a mí que me dé una solución y a veces están con el reloj de, no, pues no ha pasado nada, significa que no sirven. A ver, espérame, lo más profundo, lo más sanador no está sucediendo afuera, está sucediendo adentro, ¿no? Y entonces, cuando tú sueltas la constelación es cuando la constelación empieza un proceso, Ajá. ¿no? Cuando ya por eso se les dice, no la platiques, no le des trabajo mental, no te pongas a analizar lo que pasó en tu constelación, porque si no, ya no, ese movimiento, la fuerza del movimiento se pierde, ¿no, Así Lili? es, así es. Yo siempre les digo, es como cuando avientas la piedra al lago, cae la piedra y la piedra hace ondas, haces una constelación y es exactamente lo mismo. La haces y empieza a expandirse, empieza de alguna manera a generar ondas en tu vida. Ujú. Entonces, lo más importante de una constelación no es si me va a resolver el tema o no, es el brinco que yo voy a dar, lo que voy a transformar en mí, que evidentemente va a impactar en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, es, claro, solucionar el tema transgeneracional, Mm. aceptarlo, mirarlo, reconocerlo, soltarlo. Pero lo más importante, eso es muy importante, por supuesto, porque no hay sanación para mí si yo no voy allá. Esa es una realidad. Donde está lo más importante y donde debemos de centrar nuestra atención es lo que me va a pasar a mí, porque después de una constelación nos sentimos en paz. Ya no traemos esta carga, este peso, esta historia, ¿no? Que no es de nosotros. Por eso, de verdad, cuando me dijiste que habláramos del tema, dije, por supuesto, porque necesitamos sacar a las personas de la ignorancia de lo que una constelación Sí. es y desmitificar todo lo que dicen de las constelaciones. No sirven, es charlatanería. A mí me tocó ver en algún momento viendo, ya sabes, esto de un reel, una cosa así, a una persona diciendo que bajaban entidades y que no sé qué, y que ella, yo decía, de verdad, cuánta ignorancia hay alrededor de esto. O sea, Correcto. hay mucha ignorancia y yo lo que les diría es, vayan con personas que sepan lo que están haciendo, ¿no? Vayan y vean primero si eso que es una constelación resuena contigo, porque posiblemente no resuena. Sí, porque no todas las terapias son para No, todos, ¿eh? no. Yo ya lo entendí, o sea, a lo mejor alguna vez llegó una persona como a constelar y eso, y cuando le dije que estaba colocada en su papel de niña, se enojó, ¿no? Claro. Por obvias razones. Hizo berrinche. Hizo berrinche, como niña. Dice Beth Hellinger, no atiendas a niños porque no, nunca van a estar conformes, ¿no? Claro. Y ella llevaba 3 años con una psicóloga y dije, creo que su lugar es regresar con la psicóloga, Claro. no aquí, porque me dicen, oye, ¿cuántas van a ser?
10 no, le digo, yo no te puedo recibir más de 3 veces. ¿Por qué? Porque si eres adulto y estás colocado en el lugar correcto, debe haber un movimiento inmediato de lo que vienes a hacer. Yo no los recibo más de 3 veces con un mismo tema. Si después por mantenimiento me dicen: "No, es que por O ya mantenimiento". salió algo, porque salen Salen continuamente. cosas, ¿no? Claro, por supuesto, ven y constélalo, pero no podemos seguir con el mismo tema muchas veces, porque entonces ya ahí el tema no es del terapeuta, es de la persona que no quiere hacer el movimiento. Entonces sí, como tú dices, sí me interesaba mucho hacer este tema porque hay mucha desinformación ahora con la nueva serie de Mi Otra Yo, que se puso muy de moda. Dicen, ¿realmente sí pasa? Sí, sí pasa, familia. Lo que pasa ahí, así es, pero no todos tienen como esta capacidad, este don. No te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Alicia Zarco Oficial en TikTok, Instagram y Facebook. Esperamos que con todo lo que ya les contamos, los ejemplos que pusimos, pues les haya quedado un poco más claro de qué son las constelaciones. Es una herramienta súper poderosa, familia, yendo con la persona adecuada, que esté preparada. Fíjense, eso de las entidades no pasa, todo es con amor, todo se hace desde un lugar de respeto, de amor y de alta vibración. Y me gustaría que les regalaras un ejercicio que pudieran hacer en casita, porque todos los capítulos tienen un ejercicio de regalo para que lo hagan en casita. ¿Qué ejercicio nos vas a regalar, Lee? La influencia de nuestro padre y de nuestra madre es como vital, ¿no? Es nosotros el estar vinculados, el tomar a nuestros padres, el estar en el lugar de hijos es sumamente importante porque eso nos va a dar fuerza para la vida. Entonces, hay un ejercicio buenísimo que pueden hacer todos los días y les lleva 5 minutos. Y el ejercicio es, van a pararse, van a cerrar sus ojos, van a imaginar que está su mamá atrás de ustedes, 1 metro atrás de ustedes del lado izquierdo, y está papá 1 metro atrás de ustedes del lado derecho. Ahí van a cerrar los ojos, van a respirar profundo, van a sentir la fuerza de sus padres, van a estar en un estado de aceptación, de reconocimiento, porque de ahí les vino la vida, independientemente de la historia que les haya tocado vivir o de los padres que les haya tocado vivir. Y una vez que ustedes respiraron, que se conectaron con ellos, van a abrir sus ojos y van a ver frente a ustedes un punto, van a fijar su mirada en un punto fijo. Ahí van a respirar y se van a imaginar que donde está ese punto fijo está la vida. Van a decirle a la vida, primero le van a decir a sus padres, gracias por la vida, la tomo y hago con ella cosas grandes y cosas maravillosas. Van a mirar al punto fijo y van a decirle a la vida, sí, pero este sí, es determinado. Es un sí con mucha fuerza hacia la vida, de aceptación a la vida tal como la vida es, sin nuestras expectativas, sin nuestros deseos, simplemente un sí a la vida. Cuando nosotros fijamos nuestra mirada en ese punto y decimos este sí, va a surgir en nuestro cuerpo como un movimiento es involuntario, es como estar parados y sentir como el cuerpo nos empuja, ¿no? Nos lleva hacia dar un paso hacia adelante. Lo que vamos a hacer es, cada que nuestro cuerpo nos impulsa hacia adelante y vayamos hacia la vida, vamos a decir nuevamente sí. Con que demos 3, 4 pasos hacia la vida es más que suficiente. Si nosotros hacemos este ejercicio todos los días, lo que estamos haciendo es conectándonos con la vida desde el haber tomado a nuestros padres. Y entonces iniciamos nuestro día llenos de fuerza, llenos de posibilidades. Y esto nos reconcilia con la vida y nos reconcilia también con nuestra propia vida y con nuestros padres y por ende con nuestros ancestros, porque sin los ancestros no hay padres. Y si no hay padres, no hay vida. Exacto. Padrísimo, me encantó el ejercicio. Hágalo en casita, familia, para que tomen la fuerza y les vaya bien en todas las áreas, tomando la fuerza de sus padres. Y bueno, este fue el episodio número 6 de Constelaciones Familiares con Alicia Zarco. No se lo pierdan, por favor, y no dejen de hacer los ejercicios en su casa.